Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Bien, esta mañana vamos a continuar trabajando nuestras sesiones de aprendizajes. En el cual vamos a desarrollar nuestras habilidades de pensamiento creativo son muy importantes. Este tema nos abrirá un campo no solo a la creatividad, a la imaginación, sino también a la inspiración y a la opinión. Todos nosotros siempre tenemos opiniones que queremos transmitir a las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor, ya sean amigos, primos, padres, profesores, compañeros, etcétera, incluso vecinos. Entonces, siempre tenemos esta necesidad de querer opinar acerca de alguna situación que se está presentando en nuestro entorno o quizás que nos involucra. Esta opinión particular que cada uno de nosotros tenemos es de suma importancia porque refleja nuestra forma de pensar, refleja prácticamente nuestros valores, refleja, podemos decir, nuestra esencia como personas. Entonces, prácticamente el tema de hoy se trata acerca o está relacionado acerca de transmitir esta opinión o este pensamiento acerca de algún tema importante, pero no lo vamos a decir solo como transmisión. Entonces, vamos a decir que el tema que vamos a desarrollar a partir de este eje tan importante que es la opinión va a ser la redacción de una reseña. Este es nuestro tema. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de la reseña? ¿Hemos leído en algún momento de nuestra vida alguna reseña? O quizás en años pasados de estudio nos pidieron que elaboráramos alguna reseña acerca de un tema polémico. Si lo recuerdas o conoces este tema, se nos hará mucho más fácil entenderlo. Pero si es un tema nuevo, que quizás recién vamos a involucrarnos para poder conocer mejor, entonces vamos a prestar atención a la sesión del día de hoy para conocer qué es una reseña, cuáles son sus características, por qué está involucrada la opinión personal o la opinión crítica justamente de una persona hacia algún tema polémico o situación X. Y también necesitamos saber cuál es la importancia de una reseña. Todo esto lo vamos a conocer durante nuestra sesión de aprendizaje del área de comunicación. Entonces, yo soy su profesora Yasmín Aragón Salas y continuaremos aprendiendo acerca de la reseña o redacción de la reseña. ¿Cuál es el propósito que tenemos que marcar para conocer mejor u orientarnos a llegar a un fin? Va a ser el redactar una reseña. Sí, justamente en nuestro libro de trabajo tenemos ya enmarcados nuestras actividades, pero también tenemos que lograr redactar una reseña. Eso es de suma importancia. Veamos entonces el título para realizar nuestros organizadores gráficos con respecto a este tema que es muy importante y que recuerdo que muy pocos alumnos están enviando sus organizadores gráficos. Debemos hacer un organizador escueto, sencillo, con ideas muy importantes de todos los temas que trabajemos. De esta forma interiorizamos mejor el aprendizaje, reflexionamos acerca de todos los temas, acerca de las ideas más resaltantes de cada sesión. Entonces, el título en esta ocasión será La reseña. Bien, veamos entonces, ¿qué es una reseña? ¿Qué podrá ser una reseña? ¿Conocemos o hemos ya experimentado o hemos tenido algún tipo de encuentro con alguna reseña? Veamos, nos dice que la reseña es una breve nota. Es una breve nota. Esto quiere decir que no va a abarcar más de media o una página. Quiere decir, incluso menos, no una página, una cara, ¿no? No puede ser extensa, no puede ser dos, tres, cuatro hojas, como quizás lo hacen otros documentos que también recaudan información, quizás no de opinión, pero sí de argumentación, como podrían ser las monografías o los informes académicos. Veamos, ¿qué nos dice? Que da cuenta de la evaluación. Dice va a ser de carácter argumentativo. Las argumentaciones parten
acerca o inician a través de las opiniones de las personas. Todos los seres humanos utilizamos argumentos en cada momento de nuestra vida para excusarnos, para vamos a decir, quizás salvar alguna situación, un inconveniente o incluso utilizamos argumentos negativos para quedar bien frente a un grupo social. Entonces, utilizamos siempre argumentos. Un ejemplo claro de esto y que muchos lo hemos observado y vamos a decir que son argumentos muy comunes y no están dentro quizás de algún régimen muy estricto es cuando llegas tarde al colegio y un profesor te pregunta ¿por qué llegaste tarde? Tú utilizas argumentos válidos, ¿para qué? Para sustentar el por qué llegaste tarde. Y podrás decir que llegaste tarde por causas de, digamos, de transporte, porque el carro no pudo o estaba muy lleno y no pudo recogerte para que llegaras a la hora. Otro argumento podría ser que tuviste algún inconveniente con tus padres, etcétera. Entonces utilizamos a menudo bastantes argumentos. También nos dice que esta reseña tiene en cuenta lo que es el carácter descriptivo. ¿Y qué cosa es esta parte descriptiva? Va a tener más inclinación a lo expositivo. Una descripción también lo hemos utilizado en nuestro día a día, en la institución educativa y en otros campos o en otros ambientes o contextos de nuestra vida diaria. Quiere decir que una descripción prácticamente es, vamos a decir, es una forma detallada de explicar algún tipo de situación, objeto, animal o persona que está a nuestro alrededor o cerca de nosotros. ¿Por qué va a tener un carácter expositivo? Porque nos lo describimos para uno mismo. Uno no se para y dice, mi cuaderno es amarillo y tiene hojitas que parece ser muy delgadas y tienen cuadritos aproximadamente de medio centímetro y su tapa es de cartón. Uno no se hace una descripción de algún objeto, animal, personas, momento, situación X para uno mismo, sino siempre describimos para alguien más. Por eso es que tiene carácter expositivo, porque vamos a exponer mediante la descripción a otra persona u otras personas que están en nuestro entorno. ¿Qué más nos dice? De una obra literaria, de un cuento, de una película, etcétera. Te está diciendo que estas reseñas que son breves y utilizan argumentos, utilizan descripciones, puede ser de una obra literaria. Tú has leído ya hasta tercero de secundaria varias obras literarias. Puede ser de un cuento, conoces muchos cuentos muy populares de nuestra región o de nuestro país, de una película de cualquier género que te interese o te haya interesado ver en un debido momento. También podría ser de una serie, también podría ser de una noticia, también podría ser de un acontecimiento o hecho de tu localidad o comunidad o ciudad donde te encuentres. Entonces, no nos enmarca simplemente en que podemos hacer una reseña de solamente una obra, sino que tenemos una variedad de quizás aspectos o elementos a escoger o para poder hacer esta reseña. ¿Cuál es la función de la reseña? La función de la reseña va a ser orientar o informar. Va a ser orientar. Muchas veces no llegamos a entender quizás una película, vamos a decirlo así, a cabalidad y buscamos en el internet y nos aparecen algunas reseñas acerca de esta película que nos ayudan a comprender mucho mejor o nos informan mejor de detalles que desconocíamos de esta película o nos orientan acerca de esta película. También nos dice que esta reseña debe estar bien organizada, tiene una organización que ayuda al receptor, que ayuda a los lectores a comprender mejor. Listo. Ya hemos entendido un poquito más qué cosa es una reseña. Veamos entonces definición. Dice la reseña es un texto escrito. La reseña no va a ser un texto oral, va a ser exclusivamente un texto escrito. Dice que va a contener una síntesis, un resumen, vamos a decir, va a contener las ideas más importantes, ¿no? Las ideas más centrales. ¿De qué? De un libro, de una película, de una serie, de un cuento, etcétera.
También puede ser de un capítulo, de un artículo científico, etcétera. También nos dice que va a ser una valoración crítica de eso, de él mismo, de lo que estamos analizando. Vamos a dar un valor crítico desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva de cómo lo hemos entendido nosotros. Dice con el fin de que los lectores puedan formarse una idea más general o generalizada sobre el contenido y calidad de aquello que queremos realizar una reseña. Entonces nos va a decir que es un texto que contiene un resumen, una síntesis, ideas claras o ideas importantes. ¿Qué más nos dicen que es una reseña? También nos dice que existe una diferencia entre vamos a decir, la relación con el resumen, la reseña y el resumen. Hay una ligera diferencia. Hacer un resumen, como nos dice que la reseña es un texto breve, que tiene ideas principales, se podría decir que parece un resumen, pero hay una ligera diferencia y tú ya te diste cuenta cuál es. Al inicio lo mencionamos. Esta diferencia va a ser esta disposición de opinión. Veamos qué nos dicen. Mientras un resumen solamente se va a limitar a exponer de manera ordenada y condensada o resaltada o resumida las ideas principales del texto que hemos leído, la reseña debe incluir, además de este resumen generalizado o a grandes rasgos, la opinión personal de quien va a escribir esta reseña. Saber hacer resúmenes es una condición para escribir una buena reseña. Es por eso que hemos visto en nuestra sesión anterior que era muy importante una técnica para poder hacer resúmenes de una calidad vamos a decir, exquisita. Para hacer un resumen muy bueno vamos a necesitar de una técnica. Y esa técnica era si lo recuerdas, era el subrayado. Entonces, esa técnica nos va a ayudar a realizar un buen resumen. Y gracias a nuestro buen resumen y gracias a nuestra opinión personal, vamos a poder crear una reseña. ¿Cuáles serán las condiciones para que la reseña pueda ser elaborada? Veamos, dice que la elaboración de una reseña supone de tres condiciones básicas. Una buena comprensión de lectura. Recuerda, una lectura general o global y una lectura ya de análisis. También la capacidad de síntesis, de hacer resúmenes a través de nuestra técnica del subrayado y de análisis. Necesitamos analizar el contenido de lo que estamos analizando, valga la redundancia de lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, para poder realizar una buena reseña. Veamos ahora entonces, ¿qué más nos dicen? Nos dicen al mismo tiempo, ¿cuál será el valor de una reseña? El valor de una reseña va a ser un valor informativo, porque la reseña no es para distraer, divertirse, no va a tener un momento de ocio, no, no va a ser para, vamos a decir, no va a tener un valor, quizás de diversión, no va a tener un valor vamos a decirlo así, de ocio, como lo hemos mencionado, un valor de distracción, no, va a tener un valor informativo porque nos va a informar algo más acerca de lo que desconocemos. Dice que mejora la comprensión lectora. Claro, necesitamos leer bastante bien y mejorar esta capacidad y habilidad que tenemos. Desarrolla la capacidad de síntesis. Al momento de hacer resúmenes, nos vamos a volver más capaces de hacer mejores resúmenes. Afinan la capacidad crítica del que la escribe. Claro, nosotros empezamos a ver desde un punto de vista particular para hacer una crítica positiva, constructiva, y en un caso, si es una crítica ya de análisis profundo, que comúnmente conocemos como destructiva, quizás va a ser una crítica de reflexión sobre todo eso. Sirve como base para escribir otros tipos de texto. Muy bien, nos va a servir de base para escribir otros textos. ¿Cuál es la estructura de una reseña?
Veamos, la primera parte en la estructura de una reseña será la información bibliográfica. La información bibliográfica va a contener datos importantes del texto, del autor, editorial, etcétera. Depende de lo que el material que queremos hacer una reseña, si es una obra literaria, si es una película, la fecha, quizás los personajes, vamos a ver de repente al editor principal o al productor principal de la película, etcétera. El contexto, en qué contexto se está dando, la síntesis del contenido o el resumen del contenido de nuestra reseña a partir de nuestras opiniones, los comentarios o análisis críticos que va a tener dentro de lo que pensamos en nuestra reseña y la conclusión o cierre. Esta sería una estructura básica para cualquier reseña. Veamos entonces ahora cuál es la diferencia entre dos tipos de reseña, que es sobre todo estas dos básicas, la descriptiva y la reseña crítica. La reseña descriptiva y la reseña crítica. Veamos, dice la reseña descriptiva. Por un lado, va a ser una sinopsis descriptiva de los contenidos del texto y los presenta a través de una configuración estructural o macroestructura que consta de, a ver, nos va a decir que va a ser una sinopsis, va a ser como un resumen descriptivo de todo el contenido del texto, de todo, y lo va a presentar a través de una estructura que tiene que tener un encabezado, una ficha bibliográfica, una introducción, una presentación del texto, la síntesis de los contenidos, los resúmenes, la presentación objetiva, verídica de los contenidos fundamentales del texto, la base de donde vamos a sacar o extraer nuestro resumen y finalmente la conclusión. Te tengo que recordar algo. Así que la película o el cuento sea ficción, nosotros tenemos que darle una crítica objetiva, comprobable, verdadera. Por más que esta sea ficción, uno le va a dar una inclinación verídica a la reseña que vamos a escribir. No simplemente vamos a engañar, sino tenemos que informarnos de esta manera para poder dar una buena crítica acerca de lo que queremos realizar nuestra reseña. ¿Cuál sería entonces una reseña crítica, a diferencia de la descriptiva, que es un poco más complicada, que tiene un carácter más formal, que tiene ciertas características que se debe cumplir? La reseña crítica es un texto que da cuenta de la comprensión y de la lectura valorada e interpretativa que realiza el lector, que hace una lectura global, luego la analiza, la critica, la estudia, que incluye un carácter valorativo, desde qué perspectiva, desde qué posición lo va a criticar esta lectura o este contenido. Es un recurso que permite dar cuenta de la comprensión del texto. Claro, para hacer una reseña hemos debido comprender lo que estamos leyendo. Además, es un medio de información y de enjuiciamiento crítico de un texto base, una obra literaria, un cuento, una película, etcétera, que emite una información y valoración. Exacto, emite una información y valoración. ¿Qué más nos indica que es una reseña crítica? También nos va a decir que es un texto que va a responder a los usos personales. Quien la escribe tiene en mente un destinatario, al cual va a informar a qué destinatario, a qué receptor va a ir dirigido y orientar sobre la lectura que ha realizado para realizar esta reseña. Además que va a combinar las funciones informativa y argumentativa, lo que hemos visto en un inicio, tanto el de informar y argumentar desde nuestra posición o punto de vista. Además que es un texto expositivo porque informa y argumentativo porque comunica, como lo hemos visto anteriormente, que sintetiza los contenidos de un libro, de una revista, de un artículo, etcétera. O sea, resume, sintetiza. Bien, veamos ahora. ¿Cuál será la relación entre una lectura y una reseña crítica?
Dice, leer para comprender el texto base. Es importante una buena lectura para realizar un resumen, informar y poder exponer a través de una reseña. Necesitamos leer para interpretar y evaluar el texto. Así de esta manera podemos valorarlo y argumentarlo. Leer para elaborar un nuevo texto que da cuenta de los contenidos del texto base y para emitir juicios críticos desde nuestro punto de vista, pero críticos verídicos y no falsos ni falacias, sustentados en un esquema argumentativo al escribir. Entonces es muy importante esta relación de nuestra lectura, que tenemos que partir con varias técnicas, sobre todo el subrayado, para poder así elaborar una buena reseña que tenga importancia y que a los receptores o lectores les interese. Veamos lo siguiente. ¿Cuáles vendrían a ser las características? Las características del texto de la reseña crítica, que es la que prácticamente podemos elaborar a más detalle, a nuestro alcance y disposición. Veamos, ¿cuáles serían estas características? Es tanto de tipo expositivo y argumentativo como lo hemos visto al inicio. Es breve la presentación de los contenidos, no es extensa la presentación de los datos. Es objetivo, exacto y veraz. Lo que vamos a decir o escribir en esta reseña tiene que ser real, tiene que ser comprobable. Alguien en una reseña no puede decir que si va a hablar acerca de la Ilíada y la Odisea, que le dé un valor objetivo y que no hable acerca quizás de Poseidón, que ha sido un dios que quizás podría relacionarlo más a la orientación del agua o el valor del agua y no al dios como un ente, no sé, superior, un dios maligno, un dios malévolo, un dios muy fuerte, muy poderoso, que odiaba a los humanos, no sé. O sea, podría tomar el tema del odio, podría tomar la crítica del valor de la familia, de quizás el poder en algunas personas en comparación al dios o a este ser que era Poseidón. O sea, podemos hacer estos juicios de valor considerando a un personaje ficticio, pero no podemos inventar que él sigue existiendo y vive en el fondo del mar y existen las sirenas. No, no podemos decir este tipo de juicios. También nos dice que es mesurado, ecuánime en la emisión de los juicios, o sea que tiene que tener mucha claridad, tiene que entenderse, tiene que tener palabras, enunciados que no propasen la línea del respeto a los lectores, no utilizar palabras soeces o groseras. Veamos, a pesar de que sea nuestra opinión y la sintamos, buscar las palabras exactas que reflejen lo que pensemos, pero que no quizás malentienda, que no tenga una orientación perjudicial en el vocabulario, que no tenga palabras demasiado fuertes dentro de nuestro contenido, porque cualquier persona lo va a leer y no tendría quizás el nivel que deseamos que tenga nuestra reseña. Argumentado, sustentado en las afirmaciones realizadas. Claro, vamos a argumentar. Yo considero que el valor de la familia es muy importante por esto, mencionar a grandes familias, la unión de la familia desde diferentes puntos de vista. Argumentar. Integra procesos comprensivos e interpretativos. Claro, tenemos que comprender e interpretar algún tipo de situación como el de Poseidón, para ponerlo en una realidad veraz. Cumple con condiciones de adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. Quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta los conectores lógicos, la coherencia con la cual estamos escribiendo acerca de un tema. Si es un libro, una película, podemos agarrar un subtema para poder escribir esta reseña y no redundar o viajar, que al final la reseña no va a tener un juicio que quizás quisiéramos darle al inicio. Tiene que tener esta corrección gramatical bien escrito, respetando las reglas de tildación, de puntuación, de mayúsculas, etcétera. Veamos a continuación, a grandes rasgos, algunas características dentro de la reseña que nos presenta nuestro libro. Nuestro libro de teoría nos presenta esa reseña es muy importante. ¿Sí? Nos está diciendo que tenemos una fotografía. Tú puedes encontrar esta información a partir de tu libro en la página 12. Puedes verla, abrir tu libro y analizarlo. Nos está diciendo ahí que tenemos un modelo de la presentación de una reseña crítica, la que nos interesa realizar.
de una obra literaria. Bien, veamos. Entonces, la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas. Entonces es importante considerar en la parte superior estos datos que son el título, ¿no? Que conlleva el contexto, el título, muy importante de lo que estoy analizando, el autor al cual pertenece esta creación, que también es importante, la editorial, qué editorial ha hecho que podamos adquirir esta importante obra, ¿no? Que vamos a encontrarlo detrás del libro o en la parte posterior de la portada del libro. También podemos ver el lugar de edición, que dónde, en qué lugar se ha escrito o se ha editado, que es en Madrid en este caso. El año de edición, de qué año comienza o en de qué año ha iniciado la edición o se ha dado la edición, es en 1976 y el número de páginas de toda la obra, en este caso son 211. ¿Qué son los datos más importantes en considerar para una reseña crítica de una obra literaria? Dice, podemos ver ahí que nuestra reseña, como ejemplo, no es muy extensa, es corta. Entonces, tiene opiniones claras, argumentos claros, a partir de lo que se conoce de esta literatura que es Alicia en el País de las Maravillas. A ver, vamos a leer el primer párrafo para ver cómo inicia este autor o esta persona que nos está brindando este ejemplo de reseña. Dice, el cuento es considerado un clásico de la literatura. Ya está iniciando con una introducción llamativa, que es un clásico, o sea que todas las personas han visto, conocen, han leído, han escuchado hablar de esta obra literaria. Listo, ya que perdura más de 2 décadas, o sea que existen 2 décadas a más. En un principio iba dirigido a los niños o especialmente a las niñas, pero ha tenido mucho éxito entre los lectores adultos. Esta parte introductoria nos está diciendo más o menos a dónde iba dirigida esta obra al inicio, pero después dice que se ha inclinado más hacia la lectura de los adultos. Dice, el cuento está dividido en un prólogo que nos introduce en la historia que después vamos a leer y en las características de la época en la que está escrita y 12 capítulos que nos adelantan lo que más tarde encontramos en ellos y empieza a hacer un pequeño resumen a partir de su punto de vista de cómo utilizando sus propias palabras puede transmitir información clara, información puntual, para que después demos quizás esta crítica que va a resaltar más a la reseña. A ver, podemos ver, si nos vamos a pasar al último párrafo, dice, a lo largo del libro encontramos dibujos que nos ayudan a comprender mejor el texto, ya que en ocasiones aparecen personajes híbridos o inventados. Las imágenes no son muy atractivas para los niños debido a que están en blanco y negro y son característicos de la época. Entonces, esta reseña crítica está criticando acerca de cuáles han sido quizás sobre el contenido de este libro, las imágenes, los personajes, el tipo de letra, de repente el idioma, el vocabulario que utilizan y así va desgregando más acerca de esta crítica en esta reseña. Bien, entonces, de esta forma hemos visto acerca de este tema tan importante que es la reseña. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido acerca de cómo es una reseña, cuál es el objetivo de una reseña, por qué deberíamos producir reseñas de manera escrita, cuál es la diferencia entre una reseña descriptiva y una reseña crítica. Y sí podemos realizar una reseña de cualquier tipo de quizás idea, contenido como una película. Podemos hacer una reseña crítica de un cuento, de una novela, etcétera. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de ejemplos, de análisis de una pequeña reseña, de nuestras diapositivas, de nuestro video. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Realizando nuestros trabajos en nuestro libro de aprendizaje. Las páginas que nos indican justamente la 12 y la 13 de nuestro libro de actividades y vamos a hacer nuestro resumen en un organizador gráfico en nuestro cuaderno.
Muy bien, de esta forma hemos terminado la sesión del día de hoy que enmarcaba el tema de la reseña. Conmigo será hasta la siguiente clase.